Apenas hace un par de semanas se inauguró la primera fase de la refinería conocida como Dos Bocas. Esta refinería, renombrada como Olmeca, ha demandado muchísimo dinero, incluso más allá de lo originalmente presupuestado. Y en los 3 años y meses de construcción que lleva, la Auditoría Superior de la Federación ha hecho un sinfín de observaciones en el ejercicio de los recursos, observando inconsistencias y opacidad en contratos y asignaciones y compras de equipamiento. Y justamente para conocer esos detalles, donde se esconde el diablo e eventualmente también la corrupción, es que vamos a conversar con Ana Lilia Moreno, investigadora en la organización México Evalúa, y a quien le doy la bienvenida. Buenas noches, Ana Lilia. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Felicidades. Gracias, te lo agradezco mucho. Y bueno, mujeres brillantes como tú, sigue requiriendo el país y desde luego la generosidad que tienes para cuentas claras. Muchas gracias, Ana Lilia. Ana Lilia, y bueno, pues justamente con ese profesionalismo y acuiciosidad que tienes, te metiste ahí a donde se esconde el diablo en los informes de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Qué hallazgos obtuviste en primera instancia con el 2019 y el 2020? Gracias, doctor. Es un placer estar con usted, especialmente hoy. Pues nos metimos a revisar qué es lo que la Auditoría Superior de la Federación ha observado a lo largo del tiempo, desde 2019 hasta 2020, respecto de la construcción de la refinería Dos Bocas. Y lo que encontramos, pues en 2020 fue que nos dice la auditoría que ya solventó casi todas las observaciones que había hecho en 2019. Y esto es sorprendente porque en 2019 había anotado temas muy importantes. Por ejemplo, que no era clara la viabilidad del proyecto, así como lo escucha. No era clara la rentabilidad del proyecto, no era clara la forma en que se hizo el cálculo financiero de las tasas de descuento, de la tasa de promedio ponderada de capital, promedio, la que se llama WACC. La auditoría señalaba que le causaba un poco de sorpresa que esta tasa fuera menor a la que usa la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para evaluar proyectos de infraestructura. Entonces, como este es un proyecto de infraestructura, pues me llamaba la atención. Y tampoco era claro cómo iba a solventarse el valor presente neto, siendo que faltaban pues cuestiones de calcular. En el 2020 nos encontramos con que ya en el detalle la Auditoría Superior de la Federación vuelve a cuestionar al proyecto de la refinería Dos Bocas sobre los mismos temas, o sea que realmente no han sido solventados. También da cuenta de que en el proyecto se calcula un 90% del uso de la infraestructura para cuando ya esté lista la construcción, y pues en promedio traemos en el Sistema Nacional de Refinación un 40% de utilización, y una refinería de estas características, según los ingenieros expertos, daría como para un 78-80%. Entonces, parece que se está sobreestimando el valor de la refinería, de acuerdo a lo que nos dice la Auditoría Superior de la Federación. Vaya, es que esto último que comentas es increíble, porque vaya, cualquier persona en su sano juicio cuando entra a trabajar por primera vez a una fábrica, sobre todo aquí, por ejemplo, en el Valle de México, pues dice, bueno, pues la fábrica no va a funcionar al 90%, empezaría a funcionar al 40%, como tú dices, al 50%, al 90%, pues eso sobreestima cualquier resultado. Así es, doctor. También algo que es impresionante de la auditoría es que señala que el plan de negocios, primero en 2019 no se le había entregado por haber estado reservado como información confidencial. Ah, Para el 2020, la auditoría señala que ya lo recibió. Sin embargo, apunta que, por ejemplo, hay temas que no son claros. Uno es que los precios internacionales y nacionales del crudo no se están tomando en cuenta para calcular pues toda la rentabilidad del proyecto, y le recomienda que pues use los precios internacionales del crudo como una referencia, lo cual pues la verdad es que es algo muy básico. Y luego también apunta sobre la visión estratégica del negocio, es decir, que no se entiende bien a partir del caso de negocio cómo se va a sacar el petróleo ya refinado, o sea, el producto final, ujú. cómo se va a transportar y en dónde se va a almacenar
y cómo va a entrar o cómo se va a interconectar con el Sistema Nacional de Refinación. Los expertos también nos han platicado que, por ejemplo, una refinería ya añeja como la de Salamanca, pues tiene cantidades impresionantes de ductos que la interconectan con muchos estados de la República para poder desahogar el combustible. Así es como también se entiende que tal vez Guanajuato esté azotado por la violencia actualmente del robo de combustible, porque hay muchísimos ductos que interconectan a la refinería. Pero bueno, más allá de eso, la refinería Dos Bocas no tiene una planeación clara de ductos que vayan a ser pues utilizados para transportar el producto final, lo cual pues no hace sentido si están construyendo una refinería. Ana Lilia, y si nos metemos ahí, ahora sí que a los fierros, a la obra civil, pues me imagino que la auditoría debió haber revisado que coincidiera, no sé, compra de toneladas de varilla, compra de movimiento de maquinaria, movimiento de tierra, de materiales minerales. ¿Cómo quedó eso? Sí, la auditoría se mete a esos pequeños detalles y de hecho de la 2019 Sí. todavía no queda claro, sobre todo el margen o la diferencia que hay entre la varilla que se cotiza y la que realmente se compra en cuanto a pesos y en cuanto a volúmenes que entran y salen del terreno. También la auditoría señala que los equipos de ingeniería no llevan bitácoras pues sistematizadas, no llevan hojas donde se registran qué hacen el personal por hora, lo cual es pues un desaseo, ¿no?, en el procedimiento. Este tipo de irregularidades alcanzan unos 75.5 millones de pesos en variaciones o pues dinero que todavía no se explica qué pasó con él, ¿no? Parece que es poco dinero, pero pues de poco en poco se va acumulando y todavía no lo solventa pues la entidad que está revisada, que es pues la filial de Pemex que se encarga de construir la refinería. Y en estos pendientes incluso estuvo lo que señalaste también con respecto a una planta de energía eléctrica. Así es, el caso de negocios no contemplaba en un principio una planta de cogeneración, Ujú. porque parece que confiaban en que la CFE iba a abastecer la energía necesaria a la refinería, en dichos de la misma secretaria de Energía. Ahora ya estamos en el punto en que ya se dieron cuenta que sí es necesario montar una planta de cogeneración. Esto se integra al proyecto y además requiere del permiso. El permiso se lo dio la CRE el día anterior a la inauguración de la refinería, con lo cual nos damos cuenta que pues estaba improvisado. Y pues esto alteraría definitivamente el flujo financiero del proyecto porque pues una nueva planta no es cualquier cosa. Entonces es más inversión, más activos y pues un menor retorno. Sí. Finalmente, Ana Lilia, de todas estas observaciones entonces de la Auditoría Superior de la Federación, si hubiera que fincar responsabilidades, obviamente a funcionarios de nivel medio, nivel superior, ¿quién lo hace? Esta pregunta es muy interesante, doctor, porque también la auditoría hace un apunte sobre la gobernanza Uh -huh. del proyecto. Esto quiere decir cómo se toman las decisiones. Uh -huh. Y apunta que se requiere de la autorización del Consejo de Administración de la subsidiaria Pemex Transformación Industrial y señala que también se requiere del punto de vista del Comité de Estrategia e Inversiones del Consejo de Administración de Pemex. Al final, el que autoriza es el Consejo, según también nos explica el presidente de la República, pero esto requiere de una cadena de autorizaciones que parece que no están del todo completas. La auditoría también señala que hay actas, hay oficios que no están firmados por los responsables. Entonces, esto en términos de responsabilidades es grave, porque si fallara alguna estructura que derivara de una mala toma de decisiones, Sí. se necesitaría también contar con las firmas de los responsables. Uh Y -huh. pues es extraño que los responsables no estén firmando la documentación necesaria, según apunta la auditoría. Es que ya raya en el cinismo, perdón, esa es mía, ¿eh? Ana Lilia, te felicito porque la calidad del detalle en el que te metes a hacer estos análisis desde México Evalúa es digno de que lo conozcan todos los mexicanos, porque el Auditorio Superior de la Federación pues representa a los ciudadanos en razón del ejercicio del presupuesto.
Muchísimas Así es, doctor. gracias. Por eso depende de la Cámara de Diputados, Sí, ¿no? Este organismo, y hay que así. respaldarlo como ciudadanos. Pues muchísimas gracias, Anelia. Como siempre, eres un pilar también en este programa. Te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias, doctor. Feliz aniversario. Que sean muchos más. Gracias, gracias. Te lo agradecemos mucho. Gracias. Bueno, pues usted acaba de escuchar en Cuentas Claras los mitos y realidades de la construcción de la refinería Olmeca en la voz de Ana Lilia Moreno. Vamos a un último corte y al regresar, todo lo que usted me ha preguntado por redes acerca del buró de crédito. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.